¿Qué pasa por la cabeza de alguien cuando escucha no? Para algunas personas esa palabra es como una chispa, ¿no? Un desafío inmediato. Hoy vamos a meternos en una mentalidad que, bueno, según se describe, busca transformar obstáculos que parecen imposibles en victorias. Vamos a explorar esta idea a través de las experiencias de negocios de Donald Trump, tal como las cuenta en uno de sus libros. Nos basamos en partes del libro Nunca tires la toalla, que originalmente se llamó Trump Never Give Up. El texto narra lo que el autor ve como sus mayores retos empresariales, momentos, digamos, muy bajos, y cómo dice haber convertido esos problemas en éxitos. Se presenta casi como una guía, ¿no? Para desarrollar tenacidad, confianza, y bueno, nuestra meta hoy es sacar las ideas clave, las lecciones sobre resiliencia, sobre cómo manejar la adversidad, esa mentalidad de éxito que se ve en estas páginas. Vamos a analizar las estrategias y las anécdotas que comparte. Exacto. Y nuestro enfoque va a ser analítico. Vamos a examinar esa filosofía central de nunca rendirse, pero tal como la presenta el libro, ¿eh? Miraremos las tácticas específicas que el texto detalla para las crisis y la psicología que hay detrás de la confianza, de superar el fracaso, siempre basándonos en lo que dicen estos extractos. La idea es entender la mentalidad y los conceptos que el autor expone en esta obra en particular. Perfecto. Entonces, empecemos a desmenuzar esto. Hay un mensaje que se repite mucho en lo que leímos. La tenacidad, creer en uno mismo y no darse por vencido. Son claves. El libro destaca cómo, para el autor, la palabra no, bueno, funciona como un gatillo, ¿sabes? Un reto al instante. Y cómo ve lo imposible como algo que se puede lograr con trabajo duro. Es como reinterpretar los problemas, ¿no? Sí, y es interesante ver cómo esa mentalidad se conecta con ideas como la resiliencia, o lo que en psicología a veces llaman mentalidad de crecimiento, ¿no? Esa idea de que uno puede desarrollar sus habilidades. El texto dice que los problemas son, en el fondo, oportunidades disfrazadas. Y recalca algo que me parece importante. No es solo reaccionar a los problemas cuando llegan, Ajá. sino que hay que esperarlos. Como que prepararse mentalmente, saber que son parte del camino si buscas metas grandes. El libro también sugiere no quedarse mucho tiempo en el bajón. Cito algo que dice, no pasa nada por hartarse un poco o quejarse durante 1 o 2 minutos, pero la clave, según indica, es reenfocarse rápido. Incluso cuenta una anécdota de jugar al golf o solo practicar con un palo en la oficina, como para liberar estrés. La idea que transmite es que la negatividad tiene que ser algo muy corto. Y eso apunta directo a la importancia que el texto le da a la perspectiva y a la fortaleza mental. Esa capacidad de poner los problemas en su justa medida, de no dejarse aplastar, se presenta como algo fundamental. Y esa fortaleza, según argumenta el libro, va de la mano con la autoconfianza. Creer fuerte en tus propias capacidades es la base, desde esta visión, para tener la resiliencia que necesitas frente a la adversidad. Hablemos de un caso. Bueno, un caso extremo de adversidad que detalla el libro. La crisis financiera de principios de los 90. El autor lo llama el peor momento de mi vida. O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares en deudas, que parecían imposibles de pagar, y una garantía personal de 975 millones de dólares. Una cifra que ponía en riesgo absolutamente todo. De hecho, menciona que entró al libro Guinness por la mayor recuperación financiera de la historia. Y la presión de los medios, según cuenta, era brutal. Artículos en el Wall Street Journal, en el New York Times, el mismo día, casi diciendo, se acabó. Y la acción que se describe ante eso es muy, muy reveladora de la mentalidad que el libro quiere mostrar. En vez de rendirse, se presenta como una oportunidad de oro, ¿no? Para demostrar que los críticos estaban equivocados. El texto marca un cambio de actitud como el punto clave, resumido en la frase, céntrate en la solución, no en el problema. Hay una anécdota curiosa donde cuenta que sorprendió a sus contadores, que estaban, pues, súper deprimidos, entrando él como si nada, súper optimista en la oficina, a hablarles de nuevos proyectos, a pesar de todo el panorama negro. Lo interesante es ese énfasis como en proyectar optimismo, ¿no? No solo como algo interno, sino como una herramienta casi estratégica para influir en los demás durante la crisis. Y el resultado que presenta el libro es que esa adversidad lo hizo un mejor empresario. Pone mucho énfasis en el papel del pensamiento positivo en su recuperación y afirma que salió de esa crisis siendo, según él,
hasta más rico y exitoso que antes. El texto también habla de integridad, pero de una forma particular, no tanto en el sentido moral, sino como entereza, como ser un todo. Desde esa mirada, un fracaso es como una desviación temporal, algo que afecta a una parte pero no el todo, ¿entiendes? No es un estado final ni algo que te mereces. Y ligado a eso, menciona la idea de que el éxito se vuelve casi una obligación, para hacer honor a los privilegios que tuvo, como la familia, la educación. Esta idea de deber hacia la propia entereza se presenta como un motor muy fuerte para superar los golpes. Vamos ahora cómo se aplican estos principios en casos prácticos que narra. Empecemos con el reality show El Aprendiz. Según cuenta, sus asesores más cercanos le dijeron que era el mayor error de su carrera. Pero él decidió confiar en su instinto junto a Mark Burnett, el creador del show. Un desafío que no esperaba fue el tiempo que le llevó. Le habían dicho 3 horas por semana y terminó dedicando más de 30. Tuvo que, ajustar toda su agenda sobre la marcha. Aquí vemos un tema que vuelve a aparecer en el libro, esa tensión entre el instinto propio y el consejo de afuera, incluso de expertos. También muestra la disposición a tomar riesgos, que el texto presenta como algo clave, y la capacidad de adaptarse a cosas imprevistas. Se conecta con un consejo que resume en la frase Coach Trump, hazlo realidad, que viene a ser, escucha a todos, sí, junta información, pero al final la decisión es tuya. Otro ejemplo que relata es el Trump International Hotel and Tower en Chicago. Un proyecto gigante, ¿no? Al principio lo pensaron como el edificio más alto del mundo, aunque luego lo bajaron después del 11S. El libro cuenta una catarata de problemas. Filtraciones de agua del río Chicago apenas empezaron con los cimientos. Un aumento tremendo del precio del acero que los obligó a rediseñar todo hormigón. Imagínate, un cambio estructural enorme. Problemas de ruido por tener que perforar en roca muy profunda, y hasta perdió socios clave como Conrad Black y el arquitecto principal. Más allá de la lista de problemas, que es larga, lo que el texto saca como lección ahí es la importancia de anticipar y cómo categorizar los problemas. Plantea la pregunta, ¿esto es un problemita pasajero o se viene una catástrofe? La estrategia que describe se centra en adaptarse todo el tiempo, como el rediseño por los costos, y en seguir adelante a pesar de los golpes. Curiosamente también menciona cosas buenas inesperadas, como que encontraron menos contaminación en el suelo de lo que pensaban, y eso abarató la limpieza. Ahora, el Trump Soho Hotel en Nueva York. Ahí el desafío principal era construir un hotel condominio de lujo y alto en el Soho, que es un barrio famoso por sus edificios bajitos de hierro fundido, súper protegido por normas de zonificación histórica. O sea, reglas muy estrictas sobre qué se puede construir y cómo. Hubo una oposición de vecinos y política muy, muy fuerte. El libro detalla cómo usaron los derechos de vuelo, que es básicamente comprarle el espacio aéreo a los edificios vecinos para poder construir más alto de lo que permitía su propio terreno. También cuenta que encontraron restos humanos del siglo XIX, imagínate. Eso paró la obra un tiempo. Y las acusaciones de que el proyecto era un caballo de Troya para meter residencias donde no se podía. Las estrategias que describe en ese caso son, interesantes por su agresividad, digamos, calculada, según lo cuenta él. Por un lado, esa decisión de empezar a excavar sin tener todavía el permiso final para construir arriba. Una apuesta para generar como impulso. Por otro, una pelea legal y técnica súper intensa con la ciudad sobre qué significaba exactamente uso residencial, según las leyes, para poder argumentar que su modelo de condotel sí cumplía. También resalta cómo manejaron rápido la crisis de los restos humanos, volviendo a trabajar en pocos días. Y una perspectiva interesante que da el texto, la idea de que la propia pelea, la controversia, al final fortaleció la identidad y la misión del proyecto, como que le dio más fuerza. Hay un caso muy conocido que también toca. La pista de hielo Waldman Rink en Central Park. Llevaba 6 años cerrada, ¿te acuerdas? Una renovación fallida del ayuntamiento que ya había costado $12 millones y nada. El libro narra cómo Trump ofreció públicamente reconstruirla en solo 6 meses y sin costo inicial para la ciudad. La reacción inicial del alcalde de entonces, Ed Koch, fue rechazarla. Pero la presión de los medios y de la gente, según el texto, lo obligó a aceptar. Luego, cuando tomaron el control, se encontraron con un desastre técnico.
La pista llena de agujeros, tañada por agua, los sistemas de frío no servían para nada. Lo que el libro resalta allí es la estrategia de tomar la iniciativa frente a lo que veía como ineficiencia pública. El compromiso público con un plazo y un presupuesto súper ajustados generó una presión enorme, claro, pero también, según el texto, una gran motivación. Se enfatiza mucho la supervisión personal, súper intensa, dice comprobar la evolución todos los días y buscar a propósito a los mejores expertos, trayendo a un constructor de Canadá especializado en pistas. El resultado que presenta es que superaron las expectativas, terminaron un mes antes y como $750,000 por debajo del presupuesto de 3 millones. Y el libro aprovecha para criticar la ley Weeks de Nueva York, una ley que, según él, obligaba a contratar muchos contratistas distintos para partes diferentes de un proyecto público, inflando costos y complicando todo. Y un último caso fascinante que detalla. La compra del edificio 40 Wall Street, un rascacielos histórico en pleno distrito financiero. El libro dice que lo compró por solo $1 millón. Una cifra que suena increíblemente baja para esa propiedad, ¿no? Cuenta la historia previa del edificio, que pasó por manos de Ferdinand Marcos, luego un grupo de Hong Kong, Kinson Company, y dice que la falta de experiencia de este grupo en el mercado de Nueva York y sus problemas de gestión crearon la oportunidad. Relata una negociación clave, directa, con la familia Hinneberg, que eran los dueños del terreno debajo del edificio, y que la hizo en Alemania. Y una decisión súper importante: mantener el edificio como oficinas, yendo en contra de la moda y del consejo de casi todos de convertirlo en residencial. Este caso, tal como lo presenta, ilustra varias lecciones clave según el autor. Primero, la paciencia y la persistencia. Dice que llevaba años mirando ese edificio. Segundo, la habilidad para ver oportunidades justo en los fracasos de otros. Hay una cita que lo resume: allí donde otros fracasan está tu oportunidad. Tercero, la importancia de conocer muy bien el negocio específico, en contraste con los errores que dice cometió el grupo Kinson. Cuarto, la estrategia de negociar directo con quienes de verdad tienen el poder de decisión, como los Hindenburg. Y, de nuevo, la confianza en el instinto propio por sobre lo que decía la mayoría del mercado, al decidir mantenerlo como oficinas, apostando a que el distrito financiero iba a resurgir. Además de estos casos tan detallados, el libro tiene partes con consejos más generales, como unas preguntas frecuentes. Ahí repite ideas como la importancia de la disciplina, pero una disciplina de hierro, de hacer la tarea, o sea, investigar a fondo cada proyecto. La necesidad de combinar visión con una ejecución súper disciplinada. La técnica de visualizarse ganando, la tenacidad como algo que no se negocia, y esa idea de que la suerte se hace con preparación, citando la frase «cuanto más trabajo, más afortunado soy». Insiste muchísimo en creer en uno mismo sin dudar. También menciona rápido una anécdota de un proyecto de golf en Escocia, como ejemplo de que a veces es mejor aliarse, en ese caso con ecologistas, que pelear. Si juntamos todos estos elementos que aparecen una y otra vez en los extractos, vemos un patrón bastante claro que propone el libro, ¿no? Una preparación súper exhaustiva como base de todo. El cultivo activo, consciente, de una mentalidad positiva y resiliente, que incluye eso de reformular los problemas como desafíos que te estimulan. Una disciplina muy rigurosa para ejecutar, casi militar. Y actuar rápido y con decisión. Cita incluso la fórmula de su padre, Fred Trump. Entra, hazlo bien, sal. Rápido y efectivo. También insiste en alejarse de la gente negativa o que solo se queja, los quejicas, y mantener un enfoque casi obsesivo en buscar soluciones. Y un matiz importante que también aparece: reconocer cuándo algo no va a funcionar y saber cortar las pérdidas. Da el ejemplo de la aerolínea Trump Shuttle. O sea, no todo es persistir ciegamente, según admite. Bien, entonces, para ir cerrando y recapitular el mensaje central que sacamos de esta exploración de nunca tires la toalla, la resiliencia, esa capacidad de enfrentar los problemas de frente sin miedo, el poder que se le da a tener la mentalidad correcta, y una determinación que parece no tener límites, se presentan desde la óptica del autor en este libro como los ingredientes clave no solo para superar grandes retos, sino para usarlos como combustible para el éxito. Exactamente. La síntesis de las estrategias y la mentalidad que describen estas fuentes apunta a una mezcla muy particular: preparación que busca ser súper rigurosa y detallista,
un encuadre siempre positivo de los problemas, viéndolos como chances para probar cuánto vales. Una disposición a tomar riesgos grandes a veces, según cuenta, basados más en el instinto que en el análisis frío. Una adaptabilidad notable ante sorpresas y cambios de rumbo forzados. Un enfoque casi obsesivo en las soluciones, dejando de lado las quejas. Y una persistencia que, en los casos que cuenta, parece extrema. Y para terminar, una reflexión que me surge de este material y que quizás da para pensar un poco más. El libro no solo presenta la adversidad como algo que hay que superar, casi que la pone como un ingrediente necesario para lograr un éxito fuera de lo común. Esto nos deja una pregunta interesante, ¿no? Esta filosofía, buscar activamente el desafío, la dificultad, en lugar de simplemente prepararse para cuando lleguen inevitablemente. Una idea para seguir dándole vueltas.